Hola, bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Esta semana os voy a hablar de este libro, El psicoanalista de John Katzenbach. Es un thriller psicológico de este norteamericano que fue publicado en 2002 en Estados Unidos y que la versión por Ediciones B fue publicada en el 2010. Y tiene poco más de 500 páginas, que es más o menos la longitud que tienen todos sus libros. De hecho, los libros de este autor se caracterizan sobre todo por tener un buen giro en la segunda mitad del libro que no te sueles esperar. Por lo menos los libros que yo me he leído es algo que te suele sorprender y son los menos predecibles de este género de thriller, policíaco, por lo menos para mí, porque he intentado muchos autores y hay pocos que repita y que me gusten. El libro está narrado en tercera persona omnisciente, aunque la mayor parte del libro parece que sea de forma subjetiva, ya que únicamente sigue al protagonista, el Dr. Ricky Starks, pero ocasionalmente hace comentarios que son omniscientes, aunque sean muy pocos, están allí, por lo que tanto no se puede decir que estemos hablando de un libro que sea completamente subjetivo. No digo que todo esté bien, porque uno de los problemas de este autor, y bueno, de este género en general, en realidad, es que el escritor se repite excesivamente en cosas que ya conocemos, o sea, las repite una vez y otra, como si nos fuese a olvidar de un capítulo para otra, y a veces las situaciones que presentan no son del todo verosímiles, pero bueno, la acción es continua e interesante y eso hace que no puedas parar de leer, porque además como no te esperas lo que va a pasar, o por lo menos no la mayoría, pues vas siguiendo, que bueno, es una de las cosas que han hecho que este autor sea muy conocido y que se hayan hecho ya varias adaptaciones al cine de muchos de sus libros. De hecho, este libro se ha intentado adaptar en película o en serie varias veces, pero todas ellas han fracasado. Parece que ahora hay un nuevo intento, pero a saber qué sale de ahí, porque solamente lo he encontrado en una página web, por lo que no os puedo garantizar nada. Tengo que poner problemas con la traducción, porque me parece que no está del todo bien hecha, que es demasiada... Como sucede con muchas traducciones, que es como si fuese una traducción neutra para España y los países de Centroamérica y Sudamérica, y creo que eso es una equivocación, que tiene que haber dos traducciones distintas, porque aunque se trate de un mismo idioma, claramente hay diferentes palabras y expresiones que se utilizan de forma muy distinta, y eso es algo que a mí siempre me descoloca. Pero bueno, dejando esto aparte, la trama se centra, como os decía, en Ricky Starks, que es un psicoanalista, aunque es médico y especializado en psiquiatría, porque no sé si, por lo que cuenta él en el libro, se puede llegar a ser psicoanalista sin ser médico también, o sea, siguiendo otro camino, pero claro, entonces no tienes la capacidad de dar recetas. Bueno, la cuestión es que él sí es médico, y que mientras está tratando a uno de sus pacientes, alguien deja una nota en su sala de espera en la que pone: tú arruinaste mi vida, así que ahora yo voy a arruinar la tuya. Y está firmado por Rumpelstiltskin, perdón, que si no lo conocéis, pues es un personaje de fantasía que es el malo de la película, por decirlo de algún modo. De hecho, es un personaje que se ha hecho muy famoso a raíz de la serie de Érase una vez, porque es uno de los que sale allí. Pero bueno, es uno de los malos. Y a lo largo del libro pues es conocido también como Señor R, para abreviar el Rumpelstiltskin. Bueno, esta nota lo desafía a descubrir su identidad en 15 días, y si no lo hace, pues deberá suicidarse, o si no, matará a uno de los 50 miembros de su familia de la lista que adjunta con la carta. Para que vea que no va de farol, pues le informa que alguien de esa lista ya ha recibido una experiencia desagradable ese mismo día, por lo que invita a contactar con sus familiares para que vea que es una amenaza real. Esta es la premisa de la que parte el libro, y como veis, pues ya es de por sí interesante, pero antes de entrar en la trama,
quisiera hacer unos comentarios sobre la persona de Ricky Starks. Starks claramente vive en una burbuja, apartado de la realidad, aunque él no sea consciente de ello, creyéndose más listo y perfecto de lo que realmente es. O sea, se ve que está muy pagado de sí mismo y que se cree que vive una vida perfecta y que es un profesional muy bueno del que ninguno de sus pacientes puede estar insatisfecho, por decirlo de algún modo. Sin embargo, no lleva en orden sus papeles y ni siquiera tiene un archivo sobre todos los pacientes que ha tenido a lo largo de su vida, que yo creo que esto es algo esencial en un médico o en un psicólogo. O sea, que los psicólogos tampoco son médicos, ¿no? Tú tienes que saber qué pacientes has tenido. O sea, aunque sea una lista, aunque destruyas los archivos cada X tiempo según marque la ley de tu país, pero ¿cómo puede ser que no tengas una lista de los pacientes que has tenido? ¿Y por qué no la tiene? Pues porque se cree que su memoria es infalible y que no necesita escribir nada porque él ya lo sabe todo. Como podéis ver, es que simplemente este rasgo ya da a entender qué tipo de persona es. Además, ha perdido el contacto con toda su familia, ni siquiera tiene que hacer un gran esfuerzo para recordar cómo se llaman sus sobrinos, o sea, sobrinos directos, los hijos de sus hermanos. Y si tienen hijos, y a qué se dedican y cuántos años tienen cada uno, porque cuando lee la lista de las 50 personas, no sabe quiénes son la mayoría de esas personas sin tener que hacer una gran reflexión. Y además, como su mujer murió hace 3 años de cáncer, que es la que se ocupaba de mantener el contacto pues, con la familia, realmente pues no tiene ningún lazo que esté manteniendo estas relaciones. Eso hace que sea excesivamente pretencioso y que menosprecie también a sus compañeros de profesión y, por ejemplo, tiene la obsesión de que nunca se debe recetar medicación, que solamente en casos muy excepcionales. O sea, evidentemente yo estoy en contra de sobremedicar a las personas, pero siempre tiene que ir el tratamiento psicológico acompañado de medicación según el problema que se tenga. Él simplemente confía en su psicoterapia, en la psicoterapia de Freud, confiando en tratamientos largos, que los pacientes tengan que venir cada día y con una media de 4 o 5 años, por lo que son excesivamente caros, y en los que el terapeuta prácticamente no ofrece ninguna interacción porque espera que el paciente se dé cuenta él mismo del problema que tiene. O sea, yo sinceramente no le veo el sentido a este tipo de terapia. Pero como veis, es una persona con la que es difícil de empatizar debido a este carácter soberbio que es incapaz de ver cualquier fallo en él. Y de hecho, Rumpelstiltskin aprovecha esta personalidad porque evidentemente lo ha estado estudiando durante muchísimo tiempo y la utiliza contra él para planear toda su caída. No aclara si el paciente fue él o algún familiar con el que cometió la negligencia del que le habla, y Ricky no puede recordar ningún error tan grande como que le merezca esta venganza, o sea que ni siquiera asume las consecuencias de sus posibles actos. Y es evidente que alguien que ha ejercido la profesión de médico o de psicoanalista durante casi 30 años, es muy difícil que no haya cometido un solo error, porque todos cometemos errores. Pero bueno, después de recibir esta carta, se dedica pues a llamar a todos los familiares que salen en la lista. Algunos de ellos directamente le cuelgan porque hace más de 10 años que no saben de él, y finalmente averigua que la hija de su sobrino, que tiene unos 13 años de edad, pues la han amenazado y le han metido porno duro en su taquilla del colegio diciendo que eso es lo que querían hacer con ella, por lo que se empieza a asustar de verdad porque ve que no es un farol y que, bueno, que está metido en un lío. Al día siguiente, al anterior de sus vacaciones, o sea, esto es el último día de julio, en el que ya está empezando a hacer una lista de memoria de todos los pacientes que ha tenido a lo largo de sus 25 años de carrera,
El último paciente no aparece y Ricky pues se preocupa, ya que es una persona muy obsesivo-compulsiva y, bueno, tiene un trastorno obsesivo-compulsivo y es excesivamente puntual, o sea, y que lo ha visto muchas veces fuera por la ventana de su despacho, dando vueltas, esperando a que sea la hora para entrar exactamente en la hora. Al cabo de unos 15 minutos, pues aparece una mujer en su consulta, porque evidentemente ni siquiera cierra la puerta con llave. Y es una despampanante veinteañera rubia con ojos verdes que le informa que su paciente no aparecerá y no volverá nunca más porque ha decidido terminar con su tratamiento esa misma tarde, convencido por el señor R. La chica se presenta como Virgil, o sea, y le informa que será la guía en su infierno, como en el infierno de Dante, ya que el señor R le ofrece ciertas pistas, ya que el plazo para conocer su identidad es muy corto, para que descubra esta identidad. Y además le da la posibilidad de hacer 3 preguntas que se respondan con un sí o con un no a través de los anuncios de la primera página del New York Times. Cuando Ricky se pone a investigar sobre el paradero de su paciente, descubre que se ha tirado a las vías del tren. Como él entiende que no era un paciente suicida, sino que sus problemas eran otros, está seguro de que en realidad lo han tirado a las vías del tren, ya que el único testigo ocular es una vagabunda con esquizofrenia que parece ser le han pagado una señora rubia y un señor R que se identifican así para que diga exactamente eso. Y aunque le intenta explicar a la policía de que su paciente no era suicida y que no se quería suicidar, nadie le cree. Sumado a esto, que ya le crea pues un malestar y preocupación porque ve que este hombre no se para ante nada y que no tiene ningún problema en matar, al día siguiente recibe un sobre de la Asociación de Psicoterapeutas de Nueva York para informarle que han recibido una denuncia de una ex paciente suya por abusos sexuales y que procederán a empezar una investigación contra él, por lo que no puede acudir a ninguno de sus compañeros para que le ayude, porque eso le proporciona descrédito. Y además, cada uno de sus pacientes actuales han recibido una copia de esta denuncia que es falsa, porque él sabe que eso no ha sucedido. Por lo que todos pierden también la fe en él y en un mismo momento consigue el descrédito dentro de su propia profesión y además pierde a todos sus pacientes. Y la cosa es que, claro, él no tenía contacto casi con sus compañeros de profesión porque los menospreciaba, como os he dicho, ni siquiera iba a la mayor parte de las reuniones ni participaba activamente en la asociación. Y claro, la realidad es que nadie le echará de menos cuando desaparezca o si desaparece, ¿no? Y eso se empieza a dar cuenta ya al principio que, bueno, que quizás no vivía una vida tan perfecta como él cree. Además, cuando visita al abogado de su expaciente, porque claro, quiere conocer la identidad, porque sabe que eso no ha sucedido, y aparece un abogado llamado Merlin, o sea, Virgil y Merlin, quien le dice que hará todo lo que pueda para arruinarle la vida y dejarle sin nada, sin ningún activo, independientemente de la veracidad de las palabras de su cliente. Por lo que él ya ve que, bueno, le están atacando por todos lados. Además, cuando llama a su broker que le lleva las finanzas, pues descubre que todo el dinero y todas las inversiones que tiene han desaparecido. O sea, no tiene nada más allá de lo que tiene en metálico y lo que tiene en un banco de donde va a pasar las vacaciones, porque no está conectado a internet prácticamente y por lo tanto no han podido hacer desaparecer el dinero de allí. Y de este modo pues tampoco dispone de recursos económicos para hacer su búsqueda. Estas personas, Virgil y Merlin, aparecerán continuamente
para alterar a Ricky en su búsqueda frenética y alterarlo también psicológicamente para que le sea más difícil descubrir la identidad. Y bueno, como podéis ver, la premisa es interesante, lo que os he explicado es apenas el principio porque, como os digo, hay giros muy importantes siempre en la mitad de los libros de Katzenbach y por eso no quería ni explicar un tercio del libro porque por miedo a que captase algo. De hecho, he leído diferentes reseñas de este libro por internet excesivamente generosas, o sea, algunos de vosotros a veces me decís que explico más cosas de las que debería, pero creedme, no es así. O sea, creo que explico lo suficiente como para generar interés y proporcionarles más información de la que sale en la cubierta, que puede ser muy engañosa. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like. Si no, dadle a un like. Dejad comentarios, que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y dadle a la campanilla para que os avise de cuando hay un nuevo vídeo. Y nos vemos la semana que viene.